tal? Mi nombre es Alondra Alicia Cruz Flores. Mi equipo y yo les vamos a presentar el tema de terminación de pozos. El equipo está conformado por Hernández González José Francisco, Gil Gómez Miguel Ángel, Hernández Pérez Omar, Medina Toledo Jonathan, Morales Molina Israel y Morales Figueroa Miguel Ángel. Somos alumnos de la Universidad Politécnica de Chiapas de la carrera de Ingeniería Petrolera del noveno cuatrimestre. El tema que les vamos a explicar a lo largo de este video es terminación de pozos. Bueno, para empezar, ¿qué es la terminación de pozos? La terminación de un pozo petrolero es un proceso operativo que se inicia después de cementar la última tubería de revestimiento de explotación y se realiza con la finalidad de dejar el pozo produciendo hidrocarburos. Es muy importante que la información que se vaya obteniendo para el diseño de una terminación siempre debe ser diversa y debe estar siempre disponible, ya que el ingeniero a cargo es el que tomará la decisión para determinar qué tipo de terminación es la que utilizará en ese pozo. Para hacer una buena terminación de pozos y determinar qué tipo de terminación se utilizará en ese pozo, se deben de seguir algunos pasos. Como punto número 1 tenemos el diseño de la terminación de pozos. Aquí se desglosan algunos temas que se los iremos explicando a lo largo del video. El primer punto es planeación de la terminación de pozos. Bueno, esto tiene como objetivo la producción óptima de hidrocarburos al menor costo. Para que esto se realice debe de hacerse un análisis nodal. ¿Qué es un análisis nodal? Es una herramienta analítica utilizada para el pronóstico del desempeño de los elementos que se integran el sistema de terminación y de producción. Es muy importante tener los datos de este análisis nodal, ya que nos dará muchas informaciones importantes, como lo son los datos del yacimiento, las características del sistema de producción, la línea de descarga, así como las presiones en los nodos inicial y al final, así también la producción del petróleo, del agua y del gas, así también la trayectoria del pozo. En la elección del sistema de terminación deberá considerarse la información recabada indirecta o directamente durante la perforación a partir de muestras de canal, núcleos, pruebas de formación, análisis petrofísicos, análisis PVT y los registros geofísicos de exploración. Como se muestra en la figura, tenemos lo que es una muestra de núcleos y en la parte de abajo tenemos lo que son los registros geofísicos. Más adelante igual se les irá explicando un poco más a fondo lo que es las muestras de canal, las pruebas de formación, todo eso que es lo que se necesita para una planeación de la terminación de pozos. Como punto número 2 tenemos lo que es el programa de operación. Esta es desarrollada por el ingeniero de proyecto y es creado con información de la perforación del pozo a intervenir en caso de ser exploratorio y pozos vecinos a él. En caso de que tengamos un pozo en desarrollo, se debe tener también lo que es un plan ordenado de operaciones que se incluyen tomando lo que es registros, limpieza del pozo, diseño de disparos, con el fin de explotar las zonas de interés de potencial económico. Como punto número 3 tenemos lo que es el análisis de información. Con toda esta información que se va recabando tiene un objetivo, toda esta información se evaluará con el propósito de determinar cuáles son las zonas de interés que contengan hidrocarburo y así a través de un análisis nodal, como lo mencionamos anteriormente, se diseñarán los disparos para una mejor producción del yacimiento. Les voy a seguir explicando lo que es el tema. El que sigue es 1.4, muestras de canal.
Esta pues prácticamente son los fragmentos de la roca que son generados por nuestra barrena, son transportados a través de nuestro sistema de circulación hacia la superficie. Estas pues vienen siendo recolectadas a través de las arandas o de las temblorinas para un análisis. Este análisis, ¿por qué es importante? Porque influye mucho en lo que es en la toma de decisiones a la hora de hacer una terminación o también a la hora de abandonar un pozo. Estas muestras de canal al igual son muy importantes porque vienen mejorando en un mejor control en nuestra micología y en nuestra estratigrafía. Al igual también se le hacen los análisis de la sedimentología y la paleontología. Pues prácticamente también nos viene identificando lo que son las zonas prospectivas o al igual a identificar qué tipo de fluido tenemos o qué presencia tenemos ahí en el fondo, agua, gas, aceite. Estas muestras de canal se les va dando su nombre o su abreviación, lo que viene siendo como MC, muestras de canal, y a tal profundidad, muestras de canal a 3200 de profundidad, muestras de canal a 3100 metros de profundidad, y así. 1.5 Pruebas de formación. Dice que consiste en hacer una terminación temporal. Esto pues prácticamente para hacer que nuestro pozo se manifieste, haga una presión diferencial a favor de la formación y pues suprima a la presión hidrostática. Esto pues prácticamente también se hace con las herramientas de fondo o lo que es una empatadura igual, que son accionadas en la superficie, abrir o cerrar. Esta prácticamente igual a la hora de ir abriéndolo, ahí en el fondo vamos a tener ya sea uno o más medidores que nos identifiquen a cuánta presión estamos y a cuánta presión a la hora de abrirlo va a manifestarse en lo que es nuestro pozo. Cuando no existe la suficiente permeabilidad o no existe la suficiente fuerza para elevar la presión, porque no hay mucha presión o porque no hay o porque hay presencia de agua, se le viene integrando lo que es un gas inerte. Este gas inerte generalmente es el nitrógeno, que nos facilita aligerar la columna para que así eleve lo que es el agua, en dado caso si hay agua, o el petróleo o el hidrocarburo, especial hidrocarburo, o a mejorar la presión del mismo del pozo. Esto pues para identificar si tenemos un pozo comercial o no. Y pues generalmente se hacen en los pozos de exploración. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con esta prueba. Se le conoce como DST, esta prueba también de formación. Les digo, hay que tener mucho cuidado porque en dado caso de que haya una presencia de algún ácido clorhídrico, pues obviamente se va a ir hacia arriba y pues nos va a afectar a toda la presencia de los trabajadores. Entonces en este caso hay que primero hacer un análisis. También en las muestras del canal se puede identificar si existe la presencia de algún ácido y pues tomar en consideraciones y ir manejando con precaución estas pruebas. 1.6 Antecedentes de pruebas. Dice que una de las pruebas requeridas durante la perforación es la prueba de goteo. Esta pues se va a exigir después de haber cimentado la tubería de revestimiento, haber rebajado la zapata y después de haber perforado algunos metros. Y pues esto pues para determinar lo que es el gradiente de fractura de la formación y la expuesta. Esto principalmente se va a hacer cuando haya problemas durante la cimentación, ya sea pérdida de circulación del cemento, heterogeneidad de los fluidos o del cemento, o pues problemas en los equipos de bombeo.
Al igual, pues nuestra prueba de goteo nos va a arrojar lo que es nuestra presión máxima permisible. Esta pues nos va a arrojar a cuánta presión máxima vamos a estar trabajando en nuestro revestimiento para evitar un estallido. Generalmente se viene tomando lo que es el 80%. ¿Por qué? Porque pues obviamente no vamos a tomar el 100%, pues vamos a tener lo que es un margen de seguridad. En dado caso que nuestro pozo ya sea viejo o tenemos una tubería de revestimiento vieja o mala, pues vamos a tomar menos, pues esto pues para no provocar un estallido o alguna patada. Después viene siendo 1.7 las correlaciones. Este dice que es la elaboración del programa de terminación, que es importante la información que se proporciona a los pozos vecinos, y esto va a servir para la ubicación de las zonas de interés, así como la geometría de los aparejos de producción que se utilizará, diseño de disparos e historia de producción de los pozos. Pues esto se viene dando más como las muestras de canal igual, nos va a ir arrojando nuestras zonas prospectivas. Con la correlación como que vamos a hacer como digamos un match, vamos a identificar la geometría, la litología conforme igual a la profundidad de las muestras de canal que tuvimos, y los vamos a ir correlacionando. Pues es importante también que en las muestras de canal también existen otras muestras como la de pared y la de la toma de núcleo. La de pared para saber si no tenemos una pared consolidada o no. Y la toma de núcleos pues para ir identificando las propiedades petrofísicas, ir caracterizando más nuestro pozo y pues ir limitando más a la hora de ir perforando. Seguimos. Clasificación y pérdida de circulación. Esto pues como ya lo sabemos, la pérdida de circulación se nos va a dar cuando a la hora de ir perforando nuestra barrena tope con con alguna caverna, alguna fractura, no sé, y por ende pues nos genera esta pérdida de circulación. Dice que así el programa de terminación deberá de contener las densidades requeridas para el control adecuado del pozo. Esto nos da a entender que pues cuando estemos bombeando lo que es nuestro fluido, tenemos que identificar o tenemos que llevar un control de que pues obviamente de que lo que estemos bombeando, la cantidad que estemos bombeando debe ser la misma a la que regrese. Pues por ende cuando no haya la misma, pues ya sabemos que hay una pérdida de circulación. Esto pues lo vamos a controlar a través de nuestras densidades. Ya para que no haya una mayor pérdida de circulación. También hay que tomar en cuenta que nuestras propiedades del yacimiento. ¿Por qué? Porque también si tenemos una densidad de lodo o de nuestro fluido, ya sea muy pesada, muy alta o muy baja, pues también podemos hacer lo que es una formación, y esto pues nos va a provocar lo que es la migración de finos, nos puede provocar lo que les había dicho del daño de la formación, y pues no nos conviene. Las causas naturales por la pérdida de circulación son aquellas inertes a la formación, como ya les había dicho, las cavernas, fracturas naturales. Esto pues conforme se vaya perforando pues, se van a ir encontrando. Por eso es muy importante las densidades y el control, la cantidad de control que se está bombeando. Las causas inducidas son provocadas durante la perforación, rebajar rápidamente la sarta de perforación. Esto pues hace un efecto de pistón. A la hora de bajar rápido lo que es la sarta, pues vamos a inducir lo que es una sobrepresión, y pues vamos a venir fracturando nuestro pozo, y pues no nos va a convenir. Por eso es que hay que tomar
tranquilamente al ir bajando la sarta, pues para no generar generar lo que es un daño. También existe el efecto de suaveo. Esto pues es al revés. A la hora de subir lo que es nuestra sarta muy rápido, vamos a generar este efecto, que prácticamente es reducir la presión de nuestro fondo, y vamos a fracturar el pozo, y pues otra vez vamos a generar pérdida de circulación, o vamos a generar más fracturas, y pues también no nos conviene. Dice que al controlar el pozo, alcanzando la presión máxima permisible, como ya les había dicho, y al incrementar inadecuado la densidad de lodo, igual control en la densidad de lodo para no generar algún daño en la que es la formación. Con los temas, tenemos el ciclo operativo de una terminación. El ciclo operativo de una terminación de pozos se inicia después de la última tubería de revestimiento. Operativamente, la terminación de pozos se ejemplifica en lavado de pozo, fluido de terminación, fluido empacador, empacador de producción, aparejo de producción, medio árbol de válvulas, disparo, estimulación e inducción. A continuación mencionaré los aspectos técnicos que deben ser considerados en cada proceso de este ciclo operativo. Lavado de pozos. Este proceso tiene como objetivo desplazar todo el lodo y remover los sólidos adheridos a las paredes de la tubería, con efecto de eliminar las partículas como varita, recortes y cemento. Todo este proceso con el fin de tener un fluido dentro de la tubería sin ningún contaminante. Esto se realiza inyectando baches lavadores viscosos. El diseño se considera algunos fluidos como fluido espaciador, fluido lavador, fluido viscoso, fluido de terminación. Se recomienda que este bache espaciador tenga una distancia suficiente para mantener los fluidos separados unos con el otro. El aspecto a considerar de esta operación es alcanzar la velocidad de desplazamiento requerida para transportar los sólidos remanentes y colocar el fluido libre de impurezas. Fluido de terminación. Uno de los aspectos primordiales para la selección de los fluidos de terminación es que estos sean compatibles con la formación y con los fluidos que existen en el fondo del pozo, considerando las presiones y las temperaturas existentes en el fondo del pozo. Por lo general, la implementación de fluidos limpios evita el daño de la formación. Existe una gran variedad de fluidos libres de sólidos que proporcionan la densidad requerida. En esta tabla podemos ver algunos fluidos con sus respectivas densidades, como el agua dulce filtrada, cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de calcio y más. Los fluidos limpios tienen una gran capacidad de aplicación durante la terminación y reparación de pozos productores. Estos son implementados como fluidos para el control de presiones anormales, fluidos de empaque y fluidos de perforación. El fluido empacador. El fluido empacador es el fluido que se aloja en el espacio anular que está en el espacio que existe entre la tubería de producción y la tubería de revestimiento. Dentro de las funciones del fluido empacador se pueden destacar que ejerce una columna hidrostática para el control de pozo, la reducción de presión diferencial entre la tubería de producción y la tubería de revestimiento, reducir el efecto de corrosión, no dañar el elastómero del empacador y aislante térmico. Es de suma importancia que este fluido cuente con aditivos anticorrosivos que contengan una mínima cantidad de sólidos para una futura recuperación. Y por último tenemos el empacador de producción. El empacador de producción es un componente de terminación de pozos de petróleo o de gas que se utiliza para proporcionar un sellado entre el exterior de la tubería de producción y el interior de la carcasa, revestimiento o la pared del pozo. La selección de este componente se define en base a los esfuerzos ejercidos durante las operaciones de terminación, así como las condiciones de presión y de temperatura. Otro aspecto a considerar es la composición y las propiedades de los fluidos que se producen en el pozo. Los empacadores se clasifican en dos grandes grupos. El primero son los empacadores permanentes y el segundo son los empacadores recuperables. Los parámetros para la selección de los empacadores son el diámetro de la tubería de revestimiento, grado y peso de la tubería de revestimiento, temperatura del pozo, presión de operación, tensión y compresión. Mi compañero anterior te explicó acerca de algunos principios de determinación de pozos. A continuación, te voy a explicar
los demás principios de terminación de pozos. Medio árbol de válvulas, diseño de aparejos de producción, disparos, estimulación e inducciones. Bien, ¿qué es el medio árbol de válvulas? El diámetro del árbol de válvulas se selecciona de acuerdo al estado mecánico del pozo, considerando la presión y temperatura máxima, así como también el material requerido. El proceso se realiza bajo la norma API 6A, que define el nivel de especificación de producto y condiciones estándar del servicio. La especificación del API 6A sirve como fuente de referencia para el diseño de conexiones de bridadas y salidas de los equipos en rango de presión de 2000 hasta los 20.000 psi, el máximo rango de trabajo. No contempla requerimientos para el uso de campo, pruebas o reparación de productos. En la imagen podemos observar el árbol de válvulas. Bien, a continuación te explicaré acerca del diseño de aparejo de producción. ¿Qué es el diseño de aparejo de producción? Aquí se realiza de manera dinámica y estática. El diseño dinámico determina el diámetro y la capacidad máxima de producción con efecto de asegurar los requerimientos de producción. En cambio, el diseño estático determina si la tubería seleccionada cumple con los requerimientos de esfuerzos mecánicos, presión interna, colapso y tensión. Este análisis se realiza considerando condiciones críticas durante la instalación. En el diseño, una de las consideraciones es el ángulo de los pozos, los fluidos de perforación, peso, la velocidad de la mesa rotaria y diversos procedimientos de operación. Bien, las propiedades de la tubería son 4. 1. Esfuerzo de acero. 2. Tipo de conexión. La tercera es el tipo de rosca. La cuarta es el coeficiente de fricción. Las clases de tuberías existentes en la industria se mencionan a continuación. Tenemos la clase nueva. En esa tubería se presentan los datos de tensión, torsión, colapso y presión interna. La clase Premium se basa en una tubería con uso uniforme y con un mínimo espesor del 80% de la pared. La clase 2 es que en esa tubería tiene como mínimo un espesor de pared del 65%. La clase 3 de esa tubería tiene un mínimo espesor de pared del 55% del uso de un solo lado de la pared. Bien, ahora te voy a explicar acerca de los disparos. Los disparos son cuando se tiene una terminación de pozo en agujero revestido. La operación de los disparos es parte primordial a fin de obtener la producción de hidrocarburos de la formación. La operación consiste en perforar la tubería de revestimiento, el cemento y la formación con el fin de comunicar el pozo con el yacimiento. Para una óptima operación durante los disparos se debe considerar las propiedades de los fluidos, la litología del intervalo de interés, el tipo de determinación y las características específicas de las pistolas o disparos. Los factores que afectan el resultado de los disparos son 4. Disparo de chorro, disparo de bala, la pistola hidráulica y el cortador mecánico. Te voy a explicar acerca de cada una de las 4 disparos que existen en el pozo. Disparo de chorro. Este proceso de disparo a chorro consiste en un detonador eléctrico que activa un cordón explosivo y provoca una reacción en cadena. La alta presión generada por el explosivo provoca
la expulsión de un chorro de partículas con presiones aproximadas de 5 millones de libras por gas al cuadrado. Disparo de bala. Las pistolas mayores a 3,5 pulgadas de diámetro son implementadas en formaciones con resistencia a la compresión inferior a 6.000 psi. Esta proporciona una mayor penetración que la mayoría de las pistolas a chorro. Pistola hidráulica. Este tipo de disparo se realiza mediante una inyección a chorro de un fluido con arena a través de un pequeño orificio contra la tubería de revestimiento. La presión de chorro se puede incrementar mediante la inyección de nitrógeno. Y por último está el cortador mecánico. Esta es una herramienta de molienda que permite la apertura de ranuras para la comunicación del pozo de la formación. Ocasionalmente, para el control de la producción de arena, se realiza la apertura de ventanas en la tubería de revestimiento. Los factores que afectan la calidad del disparo son los siguientes: taponamiento de los disparos, efecto de presión de diferencial, densidad de los disparos y el desempeño de los disparos. Bien, ahora te voy a explicar acerca de las estimulaciones en un pozo. Como definición, la estimulación de un pozo consiste en la inyección de un fluido de tratamiento con efecto de remover el daño causado por la invasión de fluidos de la formación durante la perforación, en su caso, durante la vida productiva del pozo. La estimulación es un proceso que permite crear o limpiar los canales en la roca productora para facilitar el flujo de fluidos en la formación del pozo. Es la principal actividad para mejorar la productividad de los pozos de aceite y gas. La clasificación general para la estimulación está constituida por estimulaciones reactivas y estimulaciones no reactivas. Bien, por último, te voy a explicar acerca de las inducciones. Como definición, tenemos que la operación de la inducción se realiza cuando los hidrocarburos producidos de la formación no llegan a superficie. Las actividades consisten en disminuir la presión hidrostática para permitir que se manifieste el pozo. En la inducción se clasifica en tres, que es la inducción mecánica, la inducción por desplazamiento y la inducción por empuje. Te voy a explicar acerca de cada uno de estos tres tipos de inducciones. La inducción mecánica consiste en desplazar una barra pesada con un empaque a través del aparejo de producción. Durante el viaje ascendente, el empaque se ajusta al diámetro interior de la tubería de producción y con ella se permite el desalojo del fluido que se encuentra encima de ellas. La principal desventaja de este método, que es la inducción mecánica, es de alto riesgo, debido a que se realiza sin preventores. Inducción por desplazamiento. La inducción por desplazamiento consiste en abrir una camisa de circulación y desplazar los fluidos alojados en la tubería de producción hacia el espacio. Anular por un fluido de menor densidad. Los fluidos desplazantes comunes son agua dulce, salmueras y nitrógeno. Para la inducción debe ser considerado el volumen de flujo por desplazar. Esto evitará que se realicen operaciones inconclusas y fallas por falta de fluido. Debe ser considerada la presión de bombeo, la cual permite seleccionar el tipo de equipo adecuado para el bombeo. Esto con el fin de evitar riesgos durante el desarrollo de la operación. Y por último está la inducción de empuje. La inducción de empuje consiste en la inyección de fluidos contenidos en el pozo, en complemento con un volumen
de nitrógeno hacia la formación a través de un intervalo abierto. El nitrógeno es un gas inerte que no reacciona con la formación y después de ser descargado produce un efecto de succión. Con ello proporciona un arrastre de sólidos y la disminución de la presión hidrostática. Para este proceso es necesario determinar el volumen total y gasto de inyección de nitrógeno que se inyectará al pozo con el fin de generar una presión menor en la cara del intervalo e inducir la producción del pozo. Por otra parte, es vital considerar el cambio de presiones en el sistema para evitar rupturas de algún elemento del pozo, ya sea empacadores o aparejos de producción. Terminación múltiple de pozos. Bueno, la terminación múltiple de pozos es el conjunto de operaciones que se realizan para comunicar la formación productora con la superficie. El objetivo es lograr la mayor producción de hidrocarburos al menor costo posible. Para tener una correcta selección de la terminación, se toman en cuenta parámetros como el tipo de formación, el tipo de arena, entre otros. Bueno, me gustaría mencionar que a la tubería de producción también se le conoce como tubing y a la tubería de revestimiento como casing. Pozos múltiples. Esquema de producción de un pozo en el que un solo pozo penetra dos o más formaciones petroleras, una encima de la otra. Se suspenden las columnas de tubería de producción lado a lado en el interior de la tubería de revestimiento. Cada una de las columnas de producción es de diferente longitud. En cada una se colocan empacadores para impedir que se mezclen los diferentes fluidos del reservorio. Bueno, un pozo múltiple es un pozo en el que en su interior tiene dos o más tuberías de producción, lo cual permite que se puedan producir formaciones a diferentes intervalos de profundidad. Bueno, en esta imagen podemos observar que del lado izquierdo tenemos una terminación en agujero descubierto. Este tipo de terminación es la menos costosa porque no se tiene la tubería de revestimiento hasta el fondo del pozo y obviamente no está cementada. La ventaja de este tipo de terminación es que la cara de la formación está directamente en contacto con el pozo, por lo cual hay un mayor flujo de fluidos hacia el pozo. La desventaja es que al no tener revestimiento se tienen problemas de producción de finos y arenamiento, lo cual provoca producción en el equipo de superficie. En el centro tenemos una terminación sencilla, donde tenemos la tubería de revestimiento y en su interior una sola tubería de producción, con un solo intervalo cañoneado en el fondo del pozo, como se puede observar. Del lado derecho tenemos una terminación múltiple, tenemos una tubería de revestimiento, en el interior tenemos una tubería de producción, pero tenemos 4 intervalos cañoneados. En este tipo de terminación múltiple, lo que les mencioné anteriormente, se podría hacer imaginándose que en esta tubería en la tubería de revestimiento introdujéramos más tuberías de producción, lo cual haría que pudiéramos producir diferentes zonas cañoneadas, siempre y cuando teniendo en cuenta los obturadores, los empaques para separar los fluidos de las diferentes zonas. Los factores que se consideran para una terminación múltiple. Tenemos los altos gastos de producción y los requerimientos de control de yacimientos múltiples. Bueno, son poco comunes debido a los altos costos, las altas inversiones que se dan en tipo de pozos y el requerimiento de control de yacimientos, ya que estas operaciones son muy complejas. Las limitaciones, tenemos que la zona superior no puede producirse a través de la ATP a menos que la zona de abajo esté cerrada. Recordemos que este tipo de formaciones se separan a través de los empacadores y dice que no se puede producir una zona superior si la otra zona la tenemos abierta. La otra limitación
es que la tubería de revestimiento está sujeta a corrosión y presión debido a que la tubería de revestimiento alberga en su interior a más de una tubería de producción, está sometida a mayor presión y debido a esto igual a mayor corrosión. Bueno, en esta imagen tenemos terminación sencilla. La terminación sencilla contempla generalmente la selección de un solo horizonte productor para que descargue el petróleo hacia el pozo. Sin embargo, existen varias modalidades de terminación sencilla. Tenemos la terminación sencilla clásica. Con el revestidor cementado hasta la profundidad total del hoyo, consiste en que el revestidor sea cañoneado a bala o proyectil para abrir tantos orificios de determinado diámetro por metro lineal para establecer el flujo del yacimiento hacia el pozo. Y tenemos la terminación sencilla básica. La tubería de producción lleva en su parte inferior una empacadura adecuada que se hinca contra la pared del revestidor. La parte superior de la sarta cuelga del cabezal del pozo y del cabezal sale la tubería de flujo que lleva el petróleo hasta el múltiple de la instalación de separadores, donde se separa el gas, el petróleo y el agua. Bueno, en esta imagen podemos observar del lado izquierdo tenemos una terminación sencilla de opción múltiple selectiva. Este tipo de terminación tenemos una tubería de producción, pero tenemos tres intervalos cañoneados, tenemos el A, el B y el C. Y este tipo de terminación es el que ya les mencioné, es el más complejo y el más costoso. Del lado derecho tenemos una terminación sencilla en hoyo desnudo. Este tipo de terminación tiene un mayor caudal de los fluidos de formación hacia el pozo, pero tenemos riesgo de derrumbes y de producción de finos. Bueno, en esta imagen tenemos una terminación sencilla con cobertura calada. Este tipo de terminación dice que se ancla en la parte inferior de la tubería de revestimiento. Aquí podemos observar una imagen donde tenemos el hoyo, el revestidor, y tenemos un colgador que es donde dice que la tubería se ancla con la cobertura se ancla con la tubería de revestimiento a la parte inferior. Del lado derecho tenemos una terminación sencilla y empaque con grava. Bueno, un empaque con grava es una herramienta, es una tubería ranurada en la cual se prepara con una resina y se lleva a un horno a determinada temperatura con el objetivo de permitir que los fluidos puedan fluir de la formación al pozo y evitando la mayor cantidad de migración posible de finos. En este tipo de terminación tenemos la tubería de revestimiento, pero no tenemos el cemento hasta el fondo del pozo, sino que tenemos el empaque con grava. Bueno, a continuación mi compañero les dará una clasificación. Ahora, ya que hemos aprendido todo sobre la terminación de pozos y sus tipos, ¿qué te parece si pasamos a repasar los 4 diferentes clasificaciones de terminaciones? Como te he comentado, son 4, que nos encontraremos en la industria petrolera y son los siguientes: terminación en agujero descubierto, terminación con agujero revestido, terminación con tubería ranurada no cementada y por último, pero no menos importante, terminación sin tubería de producción. A continuación te explicaremos cada una de ellas junto con sus ventajas y desventajas. La primera y la más simple de ellas es la terminación de agujero descubierto. ¿Pero por qué es tan simple? Bueno, una terminación en agujero descubierto consiste en instalar y cementar la tubería de revestimiento por encima del nivel superior de la zona productora, dejando libre a la formación para que fluya a través de la tubería de producción. Veámoslo de esta manera. Al perforar nuestro pozo, nosotros vamos a ir cementando una tubería, que es la tubería de revestimiento, que es la que nos ayuda a que nuestro pozo no se derrumbe. Entonces, antes de llegar a la zona productora, que es la zona que contiene el hidrocarburo, nosotros dejaremos un espacio sin cementar y sin revestir. A este espacio es el que se lo conocerá como agujero descubierto. Pero el que se le diga descubierto no significa que quedará completamente vacío,
porque esto nos provocaría que el pozo se derrumbara en ese espacio. La solución a este problema es ya sea que nos encontremos en una zona bien consolidada, que quiere decir que esté bien compactada, o lo que comúnmente se hace es recurrir a una técnica que es conocida como método de control de arena, que consiste en un empacamiento de grava, que no es otra cosa más que meter grava en ese espacio vacío para así evitar posibles derrumbes. Ahora pasamos a ver las ventajas y desventajas que nos presenta este tipo de terminación. La primera ventaja, por la cual es uno de los favoritos de muchos, es que es demasiado simple y económico. Recuerden que el principal objetivo de un ingeniero petrolero es la de recuperar la mayor cantidad de crudo al menor precio posible. Otra de las grandes ventajas que tiene esta terminación es que vamos a tener un flujo del pozo de 360 grados. Esto es debido a que tenemos una completa entrada hacia lo que es la tubería de producción. Dentro de sus desventajas, tenemos que el enjarre puede afectar la productividad a menos que se lave la zona. Tal vez aún no estás familiarizado con ese término, el enjarre, así que déjame explicártelo. Cuando estemos produciendo nuestro crudo, una parte de él se queda pegado a nuestra tubería de producción. A este líquido pegado se le conoce como enjarre o revoque, en inglés se le dice mudgate. Este enjarre presenta una desventaja, ya que nos puede reducir nuestra productividad a menos que este sea lavado y reducido. Otra desventaja es precisamente lo que había mencionado al principio, sobre que puede ocurrir un colapso dentro del pozo, ya que solo tenemos el empacamiento de grava y no hay algo sólido con que nos asegure el espacio vacío. Esta diferencia del siguiente método que vamos a ver y que es el más usado en todas las terminaciones. Hablo de la terminación con agujero revestido. Vamos a hablar un poco de esta terminación. Después que la zona productora es perforada, una tubería de revestimiento, o también conocida como liner, es introducida y cementada. Posteriormente, se introducen encargadas de realizar los disparos, que hacen el ducto entre el yacimiento y el pozo. Estas perforaciones que generan los disparos deben atravesar la tubería de revestimiento, el cemento y preferentemente la zona invadida de fluido de perforación. Así se evitará que el flujo de hidrocarburos pase por una zona dañada, por lo tanto, no perjudicará su productividad. La única condición para tener éxito en esta terminación es lograr una buena cementación entre el yacimiento y la tubería de revestimiento, ya que si esta no es adecuada, pone en peligro toda la integridad del pozo. Ahora, veremos las ventajas y desventajas de este tipo de terminación. Dentro de sus ventajas, nos encontraremos que no se necesita limpiar el enjarre, ya que el flujo entra directamente por las perforaciones que provocaron los disparos. Dichos disparos atraviesan la zona invadida, asegurándonos que tendremos una buena producción. Y una de las grandes ventajas es que se pueden aislar zonas, evitando así zonas que no son de nuestro interés. Entre sus desventajas están que en comparación de la terminación con agujero descubierto, este tiene un mayor costo y es operacionalmente más difícil. Vamos a necesitar un mayor tiempo para poner en producción el pozo y el flujo que obtendremos del yacimiento al pozo será menor. Terminación con tubería ranurada no cementada. Este tipo de terminación se hace cuando el intervalo productor ya ha sido perforado. Operativamente hablando, lo que hacemos es bajar la tubería de revestimiento y cementarla a una altura del tope del intervalo productor para posteriormente bajar la tubería ranurada. Esta tubería está anclada a la altura de la zapata por medio de un empacador, con el fin de que la tubería ranurada tope con el intervalo correspondiente de la formación productora. Este tipo de terminación nos permite aislar zonas de intervalo productor instalando empacadores entre el aire ranurado y la formación para así poder evitar problemas con los contactos o conificación del agua. Esa terminación también es más frecuente utilizada en las formaciones de poca compactación o poco compactadas. La poca compactación es derivado de problemas de producción
dichos problemas ya sea porque estamos produciendo fragmentos de roca o fragmentos de formación. Las ventajas de esta terminación es que en comparación de una terminación con agujero revestido, el costo es mucho menor. El pozo queda en contacto directo con el yacimiento, ya que no se baja tubería de revestimiento, y el flujo de producción es radial hacia el pozo a través de los 360 grados. Las desventajas de esta terminación es que el enjarre afecta la productividad declinándola, y a menos que la de esta zona sea lavada con frecuencia. La producción tiene que pasar por cualquier zona dañada. Y otra desventaja es que ese tipo de terminación tiene o falla a la hora de controlar el volumen de fluidos inyectados, ya sea por un fracturamiento o por una estimulación. Por ende, al no bajar tubería de revestimiento hasta la altura de la base de nuestro intervalo, no cementamos ni tampoco disparamos. Esto nos ahorra, o más que nada no causamos un daño a la formación, lo cual nos trae como producto el aumento en el índice de productividad. Ahora, terminación sin tubería de producción. Esta terminación solo se utiliza en ciertas condiciones, ya que toda la producción es transportada por la tubería de revestimiento. Si nuestra producción presenta algún componente que favorece a la forración, lo que presentamos es una degradación física en la tubería de revestimiento. Por otro lado, si la producción existe arena, lo puede presentar abrasión, lo que debilitaría la tubería y podría ocasionar fugas a otras formaciones, lo cual disminuiría la producción e inclusive podría ocasionar la pérdida del pozo. Por lo general, este tipo de terminaciones se utilizan en yacimientos donde la vida del mismo es relativamente corta y los hidrocarburos están limpios. Los pozos de gas con capas diversas son perfectos candidatos para este tipo de terminación, y para esta terminación el diámetro del agujero del revestimiento se ocupa pues un diámetro pues muy chico, favorablemente tiene que ser un diámetro pequeño. Las ventajas de esta terminación es que en costos, a comparación de una terminación de agujeros descubiertos, es menor, ya que no utilizamos tubería de producción. Todo el tiempo es mucho menor para ponerlo en producción, ya que solo bajamos TR y ya podemos a producir al pozo. Como desventajas es que la tubería de revestimiento está en constante peligro, por así decirlo, a agentes corrosivos. Hay poca eficiencia para controlar el pozo en caso de algún descontrol. Es dificultoso para hacer trabajos de operaciones de reparación de pozo, y también presenta dificultad para instalar algún sistema artificial de producción. Todos estos problemas son atribuidos porque no tenemos tubería de producción en nuestro pozo. Ahora, como conclusión, la identificación de las características de los parámetros del pozo, tales como la geometría, la ubicación, la función, el tipo, sirve para dar inicio al diseño de la terminación del pozo, debido a que con esto se puede dar una idea a qué tipo de herramientas y qué equipo se requiere para ejecutar dicha operación. La terminación de pozos a agujeros descubiertos no se aplica a los pozos costa afuera, debido a la inestabilidad que representa por el tirante de agua. Es recomendable que todas las terminaciones se realicen en agujero entubado si estamos en operaciones offshore. Si son operaciones onshore, es decir, operaciones en tierra, se puede hacer el tipo de terminación conforme se acople a nuestro intervalo productor.
Le presentamos la bibliografía, las cuales son enlaces directos a documentos que nos ayudaron en la realización de nuestra presentación. Y como por último, le pedimos la ayuda para contestar una encuesta y un breve cuestionario. Si hacen clic en el recuadro donde dice ver, inmediatamente o automáticamente se les abrirá una pestaña en las cuales pueden contestar la encuesta y la autoevaluación. Sin nada más que añadir, les damos las gracias por su atención y que tengan un excelente día.